Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Pues bueno, hoy estamos viendo una sesión bastante roja en los mercados. ¿Por qué? Por eso que comentábamos ayer que debíamos vigilar esos datos económicos que teníamos hoy en Estados Unidos, el PMI manufacturero y esos datos del ISM también manufactureros en Estados Unidos, que fueron los que desembocaron hace un mes esas caídas tan importantes en las bolsas de Estados Unidos, o cuando provocaron esa caída más fuerte. De nuevo han vuelto a salir esos datos y de nuevo han vuelto a salir peores de lo esperado. Y las bolsas se la han tomado mal, aunque hay que tener cuidado porque antes de que saliese el dato ya estábamos empezando a corregir. Es decir, parece que algo se podía oler en el mercado respecto a esos datos. Veremos a ver hasta dónde llega la corrección, si simplemente es una caída en esa zona de resistencia tan importante que comentamos ayer en la que nos encontramos, o de nuevo volveremos a ver caídas tan importantes como las que veíamos hace un poquito más de un mes. Así que bueno, así es como estamos ahora mismo. Vamos a ver cómo va avanzando la semana. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización de IAG, que lejos de ver correcciones se mantiene en la sesión de hoy en verde. Veremos a ver cómo acaba cerrando, pero la vamos a ver y es muy importante donde está ahora mismo, porque si consiguen mantenerse por encima de esta zona, se nos abriría una puerta muy importante al alza, que podría ser el primer paso para empezar a poner objetivos bastante más arriba. Veremos a ver si contra marea consiguen mantener la subida. La segunda de las acciones que vamos a ver es OHL, que ha calcado el movimiento que decíamos que podría llegar a hacer, y ahora vamos a ver qué es lo que puede suceder si continuará con la corrección o seguirá formando ese suelo en el gráfico. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es ENCE, que es una de las acciones que más está cayendo en la sesión de hoy del mercado español. Vamos a ver qué situación nos encontramos ahora mismo. Así que venga, vamos con ellas. Bueno, pues vamos con las tres acciones de hoy. Como siempre, las vamos a analizar desde la versión web de Pro Real Time. Y en la descripción del vídeo también es el enlace para los que queráis os registréis de forma totalmente gratuita y podáis ver estos mismos gráficos. Vamos a comenzar por la primera de las acciones, que es IAG. Fijaros el repunte tan fuerte que llevamos viendo desde mediados o casi principios de agosto, cuando se apoyó en esa media móvil de 200 sesiones, al igual que se había apoyado en el mes de julio, a principios de julio, y en este repunte hemos visto cómo ha conseguido superar en la sesión de hoy los máximos que teníamos en mayo. Y eso es buena señal. Sí que es verdad, cuando he grabado la introducción estaba subiendo un poquitín y ahora ya está corrigiendo. Pero bueno, fijaros cómo todavía se mantiene en esa zona de máximos. Ahora, pues hay que tener en cuenta que es una zona clarísima de resistencia, porque entonces teníamos ese techo en el mes de mayo. Es decir, es una zona que puede que le cueste superarla, más aún si estamos viendo cómo el resto del mercado está corrigiendo. Pero si consigue aguantar el chaparrón y parece que la sangre finalmente no llega al río en los mercados, podría mantenerse al alza. ¿Hasta dónde? Pues bien, fijaros cómo ahora la siguiente zona de resistencia clara tendría los 2,26. Y esa es la zona clave, que si consigue superarla es la que nos abriría las puertas a irnos a los máximos que teníamos en marzo de 2021, y a partir de ahí no tendría ninguna zona clara de resistencia ya para empezar a recuperar todo lo perdido en las quedas tan importantes que veíamos en el año 2020. Por lo tanto, la zona en la que se encuentra ahora mismo IAG es muy pero que muy interesante, pero hay que tener en cuenta lo que hemos dicho, es una zona clara de resistencia. Por lo tanto, en esta zona, pues bueno, no hay que descartar que quizás intentemos ver una corrección. La zona de los 2,14, pues bueno, es una zona que había actuado como resistencia en julio y que ahora podría actuar como soporte, pero quizás podríamos corregir un poquito más. En principio, yo creo que si consigue mantenerse sobre la media móvil de 70 sesiones, en el caso de que corrija, si se mantiene sobre ella, podríamos continuar con el impulso e ir alcanzando los objetivos que hemos planteado al alza. ¿El riesgo dónde estaría? En perforar de nuevo la media de 70 sesiones. Fijaros cómo vimos un movimiento en marzo de 2024, que fue el que provocó la subida tan fuerte que vimos posteriormente, y ello comenzó con un apoyo en la media móvil de 70 sesiones. Y decíamos, fijaros como la media 70, el movimiento lateral, no ha actuado ni como soporte ni como resistencia, pero en el momento que ha empezado a actuar como soporte es la que ha marcado el comienzo de la tendencia alcista. Fijaros cómo aquí ha pasado exactamente igual. Hemos visto como la media 70 no conseguía frenar del todo la caída ni tampoco la subida cuando se cruzaba con ella, pero si ahora vemos que empieza a actuar como soporte, volveríamos a un escenario como el que veíamos por aquí, en marzo de 2024, cuando vimos que consolidaba como soporte esa zona tan importante y repuntaba con bastante fuerza. Por lo tanto, creo que hay que vigilarla muy bien en caso de que veamos una corrección, y hasta que no la perfore, pues yo creo que no deberíamos entrar en pánico. Fijaros que si ahora
Si fuera hasta la media 70 y la perfora, pues sería mala señal, porque lo que hemos visto sería un doble techo. Y eso podría ser una clara señal de debilidad y nos podría marcar que vendría una corrección bastante más importante, que como mínimo se quedaría en los 1,88, pero después de formar ese doble techo, yo creo que deberíamos andarnos con bastante cuidado dentro de la cotización de IAG. Vamos a ver el gráfico semanal y el mensual. Fijaros como el semanal que dejó la semana pasada muy positivo, marcando nuevos máximos a cierre, máximos que no veíamos a cierre, fijaros, desde octubre de 2021. Y sí, octubre de 2021, fijaros, esa zona que tenemos por aquí. Y en el gráfico mensual, fijaros cómo estamos intentando superar ahora mismo la media móvil de 70 sesiones, que decíamos que era una zona totalmente clave que podría actuar como resistencia, pero que a la vez si la superaba, pues quizás podría ser una señal bastante positiva. El cierre de agosto ha estado por encima de esa zona y ahora necesitamos en septiembre ver que la cotización se consolida por encima de esa media móvil de 70 sesiones del gráfico mensual. Por lo tanto, pues bueno, podríamos decir también que viendo las caídas que estamos viendo hoy en el mercado en general, que son bastante importantes en todos los índices, que solemos seguir, que son más importantes, por encima del 1%, que IAG se esté manteniendo bastante bien, es una señal bastante buena. Fijaros que ha habido acciones, cuando veíamos las caídas de principios de agosto, que prácticamente ni se despeinaban con esas caídas. Y esas acciones luego, cuando la bolsa se ha dado la vuelta y ha repuntado, lo han hecho también muy bien. Por lo tanto, puede llegar a ser el caso de IAG si vemos que al final nos acaba contagiando de las caídas. Vamos a seguir con la siguiente de las acciones, que es OHL. Fijaros cómo en un primer momento parecía que había perforado la zona de los 0,31, que era un soporte, decíamos, muy, pero que muy importante, y que de perforarlo nos podría marcar que puede continuar la tendencia bajista que llevamos viendo en los últimos años. Y fijaros cómo, una vez que lo perforó, rebotó de nuevo con mucha fuerza. ¿Y qué decíamos en el rebote? Que había que vigilar si volvía a superar esa zona la media de 70 sesiones. Pero que aunque viésemos ese rebote tan importante, puede que no cambiase nada. ¿Por qué? Porque ya habíamos perforado el soporte de los 0,31 y que era normal que posteriormente, una vez tocada la media de 70 sesiones, pudiésemos seguir corrigiendo. Y fijaros cómo ha sido tocar esa media móvil de 70 sesiones y continuar con la caída. Así que la verdad que ahí podríamos empezar a valorar varias opciones. Si hubiera conseguido superar la media 70, de nuevo ver un repunte hasta la zona de los 0,37, incluso cerrar el gap que tenemos por aquí, tocar la media 200, pero fijaros que la señal de debilidad ha sido clara. Simplemente hemos visto un rebote después de la caída tan fuerte que veíamos desde el mes de mayo, de finales de mayo, y una vez que ha tocado la media 70 parece que vuelve a corregir con bastante fuerza. ¿A qué apunta todo esto? Pues a que podemos ir corrigiendo y que seguiremos con la tendencia bajista. Es decir, el posible suelo que podríamos haber encontrado, pues de nuevo parece que se vuelve a complicar. Además, fijaros cómo el volumen ha entrado bastante en las últimas sesiones. Eso es mala señal. ¿Vale? Por lo tanto, también debemos de tenerlo en cuenta, quizás para valorar que ahora tampoco se frena la zona del 0,31. Si más aún le sumamos que los mercados están cayendo de nuevo con bastante fuerza. Como diría, todo apunta a que puede seguir corrigiendo. Ahora, siguiente zona de soporte, los mínimos que vamos en agosto, los 0,29. Y a partir de ahí, fijaros que no tenemos nada, estamos en mínimos históricos en la cotización. Es decir, seguiríamos con la misma tónica que venimos viendo durante los últimos años. El semanal y el mensual, pues no lo vamos a ver, porque es que tampoco ha variado mucho. Es decir, no vamos a ver ninguna señal clara. Simplemente hay que valorar eso. Cuando llegue a la zona de los 0,29, todo apunta a que podría llegar hasta esa zona, pues ahí a lo mejor vemos un doble suelo. Podríamos de nuevo ver un repunte. La cotización de OHL nos da muy buenas oportunidades para ver rebotes, como el que vemos por aquí. Pero poquito más, es decir, nada habría cambiado. Todo lo contrario, parece que está confirmando la debilidad en el gráfico. Vamos a seguir con la cotización de ENCE. Fijaros, hoy una caída espectacular. Fijaros cómo la última vez que analizábamos estábamos aquí dentro. Y decíamos, hay un claro movimiento lateral entre la media 70 y la media de 200 sesiones. Y cuando se produzca la ruptura es cuando veremos si ese impulso va a ir con fuerza al alza o a la baja. Y la volatilidad se puede acabar disparando. Y fijaros cómo ha perforado la media de 200 sesiones y ha quedado con bastante fuerza. Más ha perforado también el soporte que teníamos en los 2,98, que era el suelo que teníamos en el mes de julio. Además, fijaros como decíamos que anteriormente habíamos formado un doble techo en mayo, que también apuntaba que quizás podría ser el techo de toda la subida. Es decir, pintaba regular. ¿Qué es lo positivo que podemos sacar? Que en la directriz alcista que podemos trazar, en los mínimos que veíamos en diciembre de 2022 y los mínimos que veíamos
a principios de 2024 todavía no se ha perforado. Es decir, fijaros como por aquí también vimos una caída bastante fuerte y luego mantuvo la subida. Es decir, le podríamos dar una última oportunidad. Ahora mismo se podría encontrar con ella alrededor de los 2,84 aproximadamente. Entonces, bueno, vamos a ver que después de la caída de hoy, que está siendo bastante fuerte y con bastante volumen, y que seguramente venga provocado por alguna noticia que no me he parado a mirar, ya sabéis que me suelo fijar prácticamente siempre en lo que es análisis técnico y dejo un poquito de lado esas noticias que muchas veces son ruido. Cuando se pase quizás el pesimismo de la sesión de hoy, podríamos ver un rebote, es decir, quizás llegar hasta la zona de los 2,85 aproximadamente y ver un rebote. ¿Qué habría que valorar? La zona de los 2,98, que es la antigua zona de soporte que teníamos en julio, finales de julio. Pero a partir de ahí, cuidado, porque podríamos continuar buscando la directriz bajista y ahí es donde va a estar la clave. Que vemos que se mantiene sobre ella, como vimos por aquí, fijaros, qué bien lo hizo. Podríamos de nuevo mantenernos al alza, si vemos que se consolida sobre ella, pero si vemos que la empieza a perforar, cuidado, porque es cuando ya nos estaría marcando quizás el final de toda la subida que llevamos viendo desde el año 2021. Ahí es cuando nos deberíamos empezar a preocupar. Lo que pasa es que ahora estamos en una zona pues bastante crítica y estamos viendo caídas muy pero que muy importantes en su cotización. Vamos a echar un ojo al semanal. Fijaros cómo está perforando la media de 70 sesiones y fijaros cómo la E200 es el soporte que ha tenido desde el 2023 en la cotización. Por lo tanto, bueno, también podríamos pensar que entre esos 2,85 y la zona de los 2,77 es donde puede estar la clave de la cotización ahora mismo de ENCE, sobre todo para esa tendencia en el más medio-largo plazo. Y en el gráfico mensual, pues fijaros, parece simplemente que es una corrección. Y fijaros también cómo la media de 70 sesiones que actuó anteriormente como soporte está a los 2,72. Es decir, ahí en ese rango de 3-4% va a estar totalmente la clave de la cotización de ENCE. Así que bueno, vamos a ver hasta dónde llega la sangría. Yo, como os he dicho, creo que podríamos llegar a tocar esa directriz o la zona de los 2,85 aproximadamente y es cuando deberíamos ver el rebote. Veremos a ver si vemos un movimiento lateral de consolidación como vimos por aquí o por el contrario, si perfora la directriz alcista es cuando nos deberíamos empezar a preocupar ya seriamente. Así que nada, hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Veremos a ver cómo sigue avanzando la semana. No me está gustando nada las quedas que estamos viendo hoy. Estamos viendo acciones que lo están pasando muy mal, acciones que son punta de lanza, como por ejemplo Nvidia. Tengo un vídeo en mente que tengo ganas de hacer en el que vamos a analizar esas acciones muy importantes. El caso de Nvidia, el caso de Apple, Microsoft, y es que todas ellas están haciendo un techo que podría cuadrar perfectamente con el final de toda la tendencia alcista. No sé cuándo lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer en un vídeo solo o a lo mejor en el vídeo de resumen semanal, la sección de sugerencias, cojo, las meto y ahí lo vemos, no sé cómo lo haremos, pero lo quiero comentar con todos vosotros porque me parece algo bastante interesante ahora mismo lo que está sucediendo en todas estas acciones que parecía que eran infalibles, que se mantenían muy bien a la alza, que ahora parece que la debilidad está dentro de ellas. Así que nada, antes de acabar, os voy a recordar, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles estaremos por aquí de nuevo. Y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.